El día de hoy les traigo un tutorial de cómo utilizar ChatGPT y Canva para crear 30 shorts de YouTube o 30 posts de Instagram o de Facebook, lo que ustedes decidan. Por lo pronto, le solicité a ChatGPT que me diera 30 frases motivacionales para editores de video. Y como verán, ya las está creando a una velocidad impresionante. Wow. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es me voy a ir a mi Drive. Drive. Una nueva. Una hoja de cálculo. Aquí le voy a poner frase. Vamos a hacerla larguita. Y vamos a ponerle crédito. Porque veo que me puso quienes dicen, lo cual es muy lindo. Entonces voy a copiar estas. Me hizo 29 nada más, no me hizo 30. Ok, no importa. Y la vamos a pegar aquí. A esta vamos a hacer más grande, ¿no? Y crédito, pues aquí le voy a poner, a ver, insertar fila, a ver si lo puedo hacer aquí. Columna a la derecha. Entonces, a ver, text to columns. Listo. Y ahora sí, aquí ya le ponemos crédito. Y ahora, los que digan ChatGPT, le vamos a poner anónimo. Ok. Entonces, ahora sí, en editar, buscar y reemplazar, ChatGPT, y le vamos a poner anónimo. Reemplazar todos. Ya lo hizo, hecho. Ok, ya tenemos nuestras frases. Entonces, suponiendo que quiero crear para mis reels de 1080x19, para mis shorts. Lo otro que tengo que hacer aquí es cambiarle el título, perdón, se me olvidó esto, y entonces frases, editores. Ok. Ahora este archivo lo vamos a exportar, a descargar como un CSV. Listo. Guardar. Acá ahora sí vamos y podemos buscar en diseño. Vamos a recordar cómo en nuestra página es moradito con unas hojitas y bueno, ahí está mi foto. Vamos a ver si encuentro algo bonito, si no lo creamos. Vamos a ver qué hay aquí. Ok. Muy bien.
Ahora vamos a cambiar esto con mis colores un poco más. Aquí le vamos a poner frase y aquí le vamos a poner crédito. Ahorita van a ver, ¿no? Pero creo que este lo voy a hacer un poco más chiquito y este lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí. Aquí así, y la frase puede venir un poco más arriba. Ok, para que sea como que de este tamaño. Bueno, ahí va a acabar la frase. De acá me gustó este iconito. Control copy. Se lo voy a pegar acá. Chiquitito. Y vamos a ver si encontramos en elementos. Editor. En graphics. Ok. Vamos a buscar y ahorita decidimos. Uy. Muy bien. Ya que tengo mi diseño como yo quiero, entonces ahora sí, fíjense nada más. Nos vamos a ir. Yo como ya lo hice, ya no me va a aparecer, pero acá lo que tienen que hacer es irse a Apps y aquí le van a buscar Bulk. Y les va a aparecer el iconito. A mí ya no me aparece, pero me lo puso acá. Esto es porque tengo la versión Pro. Y ahora sí le voy a decir upload mi CSV que hicimos hace rato. Frases, editores, hoja, abrir. Le damos aquí clic y le vamos a decir, ya nos aparece Connect Data con frase. Y aquí crédito. Le vamos a dar aquí también Connect Data con crédito. Le damos en continuar. Y me dice que sí me va a hacer las... Ay, espérenme tantito, tengo que borrar esta. Si no, delete page, ¿no? Entonces ya estamos acá. Y le vamos a decir generar 44 páginas. Aquí me movió un poco los textos, pero bueno, tengo que esperar a que termine. Ah, ya están. ¡Qué maravilla! Y bueno, veo que a todas les voy a tener que mover un poquito esto. Oh, wow. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer un short? Digamos que quiero hacer este primero y le vamos a decir share, download o descargar. Yo le voy a poner MP4 video y le voy a decir que solo haga, que quite la página y que solo haga el current page o la página 1. Le digo download.
Y listo. Aquí le vamos a poner frase 1, ¿no? Y le vamos a dar en guardar. Y ahora sí nos vamos a ir a nuestro canal. Y le vamos a decir create, upload video. Y vamos a crear un lindo short. ¿Y cómo es que se llamaba? ¿Qué título? La edición. Vamos a copiar esto. Lo voy a pegar aquí. Editar es escoger las piezas correctas. Para resumir. No me lo borró. Ok, voy a copiar este iconito nada más. Y le voy a poner aquí shorts para que sea un short. Escoger las piezas correctas. Y acá también le vamos a poner la manita. No es para niños. Motivar editores de video. Editor de video. Video edición. Ok. Ya tengo. Se va a ver muy lindo. O sea, next. Es muy cortito, no le voy a poner nada. Next. Y pues ya lo voy a publicar. Publish. Y aquí ya tenemos frases motivacionales para editores de video. Vamos a compartir en Facebook de una vez. Y bueno, así yo ya puedo también programar una motivación diaria para mis queridos editores. Vamos a ver cómo se ve. Ya copié. Y vamos a checarlo. Y aquí viene con su quote. Y de una vez le voy a dar like. Espero les haya gustado este tutorial y que puedan programar muchos posts sin tener que hacer tanto esfuerzo. Muchísimas gracias. Buenas tardes.